Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Alejandro Vargas Ninaco y en esta oportunidad mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre la persona, la incapacidad absoluta y la capacidad de ejercicio restringida. Para empezar, la capacidad jurídica o la capacidad de la persona es aquella actitud legal o jurídica de la persona al adquirir derechos y obligaciones, ya sea por su condición de tal o desde el momento de su nacimiento. Esta capacidad se divide en dos, la cual es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce empieza desde el nacimiento y finaliza antes de la muerte. Dicha capacidad es la actitud o cualidad de un sujeto de ser titular de distintas situaciones, bien sean jurídicas o subjetivas. Además, es el disfrute de los derechos fundamentales o derechos subjetivos desde la concepción o nacimiento, ya sea porque se le atribuye derecho y coincide con lo que dice el Código Civil peruano. Es decir, que un sujeto puede ser titular de propiedad o titular de derecho de la personalidad, bien sea sujeto al que tiene capacidad jurídica o capacidad de personalidad, así como lo indica la doctrina. Eh, Asimismo, lo precisa el autor o refiere el doctor Aníbal Torres Vázquez. Bueno, la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio se adquiere desde el que el individuo cumple los 18 años. Asimismo, el individuo contrae las obligaciones de las cuales antes eran solo titulares. Además, la capacidad de ejercicio también se puede adquirir a los 16 años. Valga la redundancia del Código Civil que refiere también en este caso. Respecto a esto, dicho código capacidad de goce es relativa a la capacidad de ejercicio, ya que tienen una correlación en ambas partes, desde el nacimiento como que es el fin de antes de la muerte. Un ejemplo de capacidad de ejercicio sería al contraer matrimonio, bien sea judicialmente reconocido o al momento cuando tengas tu título técnico o profesional reconocido bien a nivel nacional. Eh, Bien, en el artículo 3 del Código Civil del 84 señalaba que la capacidad jurídica podía ser limitada. Esta idea fue errónea, en el cual que el artículo 3 fue modificada por el decreto 384. Eh, Asimismo, algunos sujetos que tengan menor de edad, bien sea 16 años, se le considera como incapaz absoluto. Claramente señalado en el artículo 44 del Código Civil peruano, el cual señala que quienes son los sujetos de capacidad restringida. Buenos días, doctora. Mi nombre es Alexa Yosetti Quispellanos y dando continuidad al tema, mencionaré sobre la incapacidad absoluta y relativa. Bueno, la incapacidad absoluta, según el artículo 43 del Código Civil, son absolutamente incapaces aquellos que no pueden realizar por sí mismos ningún acto jurídico bajo sanción de nulidad y ejercer sus derechos. En la mayoría de los casos, digamos que son absolutamente incapaces según la ley los siguientes. 1. Los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. 2. Los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. 3. Los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Bueno, el Código Civil establece que son absolutamente incapaces esos tres grupos de personas, porque se dicen que los menores de 16, es decir, 15 años y 11 meses 30 días, no son estos capaces de ejercicio, porque simplemente la ley los protege, la ley los tutela, la ley protege su incapacidad de discernimiento. Se entiende que un muchacho, un puber que tiene menos de 16 años,
La ley señala que no le reconoce capacidad, ya que todo acto jurídico o contrato al cual se le obligue, el cual firme contigo, no tendrá validez en lo absoluto. De esa manera se protege a los menores y se protege a los actos de disposición que ellos pudieran hacer, no teniendo la capacidad ni el discernimiento de darse cuenta si lo están haciendo es lo correcto o lo mejor para ellos, ¿no? Asimismo, tenemos el caso de aquellos que están privados de discernimiento, que son aquellos que son orates, que no tienen el discernimiento en lo absoluto, aquellos enfermos mentales, que no pueden discernir, que no viven la realidad. Entonces, ellos no pueden tampoco tomar decisiones y obviamente no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Por ello, la ley también los protege y cualquier acto jurídico no vale y se les considera incapaces absolutos. A la vez tenemos también los sordomudos, ciegos sordos y los ciegomudos, los que en principio también la ley no les reconoce capacidad de ejercicio, porque ellos no pueden expresar su voluntad. Ojo, en este caso no estamos hablando de discernimiento. Lo que estamos hablando es que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. O sea, no podemos recibir de ellos una respuesta tácita, no, tiene que ser expresa. De esta manera, esta expresividad en el caso de ellos se condiciona a que puedan expresar su voluntad en forma indubitable. Puede ocurrir que un sordo mudo, un ciego sordo o un ciego mudo haya logrado desarrollar algunas otras cualidades por medio de las cuales puedan compartir y expresar su voluntad. Si esta forma de expresar su voluntad no genera ninguna duda, entonces estaremos ante una persona que sí puede expresar y que tiene la capacidad relativa. Y si en caso no puede expresar su voluntad de manera indubitable, se le considera un incapaz absoluto. Bueno, ahora mencionaré sobre la incapacidad relativa. Según el artículo 44 del Código Civil, son relativamente incapaces aquellas personas que se encuentran parcialmente privadas de su capacidad civil de ejercicio o que puedan recuperarla posteriormente. En esta serían incapaces relativos los siguientes. 1. Los mayores de 16 y menores de 18 años de edad. 2. Los retardados mentales o aquellas personas cuyo desarrollo intelectual es deficitario en relación a su edad. 3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Bueno, efectivamente, los retardados mentales podrían expresar su voluntad en algún momento y confirmar los actos jurídicos que ellos realizan, ¿no? Por eso se habla de incapacidad relativa. Aquellos que son menores de 18 y mayores de 16, cuando alcanzan la mayoría de edad, también pueden confirmar aquella venta o aquel arrendamiento que firmó contigo. Bueno, entonces también estamos hablando de una incapacidad relativa, porque su acto, su obligación luego puede ser homologarse, luego puede reafirmarse. Y finalmente los que adolecen, ¿no? El deterioro mental, que son aquellos que han sufrido un deterioro o como dice el número 2, ¿no? Por ejemplo, a la demencia senil o un accidente o alguna razón médica, ¿no? Donde la mente no está totalmente lúcida en todos sus aspectos, pero sí se puede manifestar que hay cierta voluntad expresada en ello. Bueno, seguimos, ¿no? También están los pródigos, es decir, ¿no? Los dilapiladores habituales, que son aquellos que son gastadores compulsivos o disipan de sus bienes. También están los ebrios habituales, los que incurren en mala gestión, los toxicómanos o drogadictos, también los que sufren pena que, que lleva, ¿no? Anexa la interdicción civil. Bueno, todo este grupo de personas tiene una característica en común, que ninguno de ellos puede ejercer totalmente o indiscutiblemente una administración genuina, ¿no? Y positiva a sus propiedades y de su patrimonio respecto a él. Eh, por lo que la ley los declara incapaces relativos. O sea, es decir, que puede o no valer su contrato y a las cosas que ellos sean obligados. Pero obviamente nadie firmará con un incapaz relativo, ¿no? Se prefiere en todo caso firmar con aquel que lo representa
y con aquel a quien el Poder Judicial o juez lo haya colocado como tutor o curador de su patrimonio y de sus bienes. Estas personas adolecen de una voluntad totalmente indiscutible. Estas personas son presas, ¿no?, de la droga, son presas de los vicios que de alguna manera afecta su voluntad y no los hace desarrollar ampliamente el ejercicio normal de vida. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y doy paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es John Fabio Velarde Vigil y en esta oportunidad expondré el tema de incapacidad relativa a la edad, es decir, la suspensión o pérdida de la capacidad que deviene en incapacidad, la que puede ser absoluta o relativa, que está relacionada con la interdicción civil, como refiere el artículo 295 del Código Civil. En ello tenemos el artículo 43 que nos habla de incapacidad absoluta, donde nos dice que son absolutamente incapaces los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley, los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegomudos no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Y como nos refiere el artículo 44, incapacidad relativa, que son relativamente incapaces los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad. Los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos y los que sufren pena que lleva anexa a la interdicción civil. Gracias. Buenos días, doctora. Mi nombre es Caterine Chávez Vargas y continuando con el tema les daré un concepto de interdicción, la declaración de ello y concepto de pródigo. La interdicción es un procedimiento judicial muy sumario y de tramitación sencilla. La declaración de interdicción se puede dar tras un retardo mental, un deterioro mental, o tras un pródigo, malgestor, ebrios habituales, toxicómanos. Ahora bien, las personas incapaces absolutos o relativos a los que se les declara judicialmente como tales se les llama interdictos y se les nombra un curador. La patria potestad, la tutela y la interdicción son instituciones de protección de la persona incapaz que puede ser víctima de abuso al obligarse a disponer, por ejemplo, de sus bienes sin tener clara conciencia de las consecuencias de sus actos. Declarar a una persona interdicta no es un castigo o una arbitraria disminución de sus derechos, por el contrario. Sin embargo, el juez deberá verificar fehacientemente las razones que justifican la interdicción para que no se prive a nadie injustamente de sus derechos fundamentales. El curador, que es el representante, tiene como obligación proteger al incapaz, proveer en lo posible su restablecimiento y representarlo, y asistirlo según el grado de incapacidad de sus negocios. Los frutos de los bienes del incapaz se utilizarán en su sostenimiento. Las interdicciones requieren que la persona no puede dirigir sus negocios, no puede rescindir cuidados y socorros permanentes, y no puede amenazar su propia vida. Además, de las personas con retardo mental o aquellas que no pueden expresar su voluntad, libremente la ley considera a otras personas por causa de su conducta. Entre este concepto surge la pregunta: ¿es necesaria la declaración de interdicción por considerar a alguien incapaz? Respondiendo, podemos manifestar que la persona incursa en los causales previstos en los artículos 43 y 44 del Código debe ser considerada incapaz con la sola probanza o demostración de los hechos a que se refieren dichas disposiciones, sin tener que haber gestionado su interdicción civil, o sea, su declaración judicial de incapacidad. Tal demostración servirá también para deducir u obtener la declaración de nulidad o la anulación de los actos que hubieran practicado los absolutamente o relativamente incapaces. Ahora el concepto de pródigo, que es la persona que se declara interdicto. La prodigalidad, que es considerada como el dispendio irracional del propio patrimonio, entra a la legislación peruana como causal de incapacitación relativa por obra del Código del 84, después de haber sido desestimada como tal en los debates que dieron lugar al Código de 1936. Tal inclusión resulta, como lo asevera Rubius Correa,
El pródigo es la persona que malgasta su propio patrimonio de forma reiterada e injustificada, en detrimento de su propia familia y los alimentos que debe satisfacerle. En primer lugar, cabe señalar que los motivos o criterios que permiten calificar una determinada conducta como dispendiosa o serán siempre relativos y controvertidos, y difícilmente podrán tener aceptación general o universal. Por ende, la decisión que se adopte acerca de ellos tendrá siempre la posibilidad de ser arbitraria. En segundo lugar, según el artículo 584 del Código, puede ser declarado pródigo el que teniendo cónyuge o herederos forzosos dilapida bienes que exceden de su porción disponible. Los artículos 723 y siguientes del Código determinan, a su vez, que el concepto de porción disponible corresponde hasta el tercio de los bienes cuando se tiene hijos u otros descendientes o cónyuge, hasta la mitad de los bienes cuando se tienen padres u otros descendientes, y a la totalidad de los bienes cuando no se tiene cónyuge ni parientes antes referidos. En tercer lugar, la mayoría de los pocos casos que hasta el momento se han dado de solicitudes de interdicción por prodigalidad han descubierto situaciones de herederos inescrupulosos, es decir, codiciosamente están interesados en conseguir la declaración de incapacidad de sus parientes. Se ha abierto pues puertas a intereses desmedidos e innoblemente ávidos. Resulta entonces que la declaración de incapacidad relativa por prodigalidad está exclusivamente fundada en la protección de las expectativas e intereses dinerarios de los herederos forzosos sin tener en cuenta si son o no estas personas provistas de medios económicos y sin considerar para nada que el supuesto dispendio o dilapidación pueda afectar al propio pródigo. Muchas gracias por su atención. Le doy el pase a mi otra compañera. Buenos días, Miss. Mi nombre es Yaritza Valeri del Carpio Sánchez y los conceptos que me tengo que exponer el día de hoy son el mal gestor y el libro vital. Bien, comenzamos con el mal gestor. El mal gestor es la persona que por falta de aptitud o vocación para el manejo de bienes o negocios llega a perder más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o herederos forzosos. Tienen funciones netamente patrimoniales. El curador los asistirá y representará en sus negocios. Esto es una ineptitud de una persona para manejar sus negocios, inhabilidad para la administración de su patrimonio. Bien, ¿qué es lo que incurre en una mala gestión? Lo que incurre en una mala gestión es la inhabilidad para administrar su patrimonio y por ello hayan perdido más de la mitad de sus negocios. Esto quiere decir que lo que es la mala gestión es parecido al ítem anterior. Se refiere a que la persona no cuenta con suficiente racionalidad para llevar a cabo sus negocios, situación que debe ser evaluada y declarada jurídicamente por un juez. En el artículo 585 del Código Civil nos indica la incapacidad por la mala gestión. Esto nos dice que puede ser declarado incapaz por mala gestión el que por esta causa ha perdido más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o herederos forzosos. Queda el prudente arbitrio del juez apreciar la mala gestión. Bien, ahora tenemos lo que es el ebrio habitual. El ebrio habitual es el bebedor cuestudinario que como consecuencia de su vicio llega a exponer a su familia a la miseria. Necesita asistencia permanente o amenaza la seguridad ajena. No es indispensable que el ebrio habitual haya caído en la miseria, porque la medida sería demasiado tarde. Por esto basta que haya empezado el vicio. No solo tiene fines patrimoniales, sino también fines personales. Bien, los ebrios habituales eh, tienen las formas clínicas más frecuentes del alcoholismo crónico, el delirium tremens, que esto nos refiere a alucinaciones y temblores de manos, brazos y la cara. También son alucinaciones agudas, que vendría a ser un delirio de persecución, conservación del conocimiento, el síndrome de Korsakoff,
que este síndrome es una enfermedad que no recuerda nada de lo que ha hecho o dicho un minuto antes, y el delirio de celos y la epilepsia alcohólica. Bien, para la declaración de la interdicción se requiere que la ebriedad sea habitual. Sufre la sintomología que le impide realizar actos jurídicos, siendo el fundamento la protección, asistencia y el socorro permanente que exige el ebrio habitual, al cual se le designará curador, por exponerse a sí mismo, a su familia, a caer en miseria, necesite de asistencia permanente o amenace la seguridad ajena. El curador del ebrio habitual debe procurar la rehabilitación del mismo. Ahora, los ebrios habituales son diferentes que ebrios sociales. El alcohol es socialmente aceptado, en diferencia de las drogas. Para que una persona se le declare incapaz, relativo por ebrio habitual, esta persona tiene que ser adicta al alcohol. Su rol cotidiano se ve alterado, incumple con sus obligaciones y depende de otra persona para su sobrevivencia. Ahora, lo que puede ser es que la persona puede ser adicta al alcohol, pero si cumple con su rol cotidiano, cumple con sus obligaciones, es autosuficiente y tiene la capacidad de mantenerse y mantener a su familia, este no puede ser declarado incapaz relativo. Ahora, si bien es cierto, en el artículo 44 nos indica que son relativamente incapaces, lo que incurre a la mala gestión y los ebrios habituales, nos indica que son relativamente incapaces, pero en el artículo 613 también nos indica que existe una rehabilitación del ebrio habitual, pródigo, toxicómano y mal gestor. Esto nos indica que la rehabilitación de la persona declarada con capacidad de ejercicio restringida en los casos a que se refiere en el artículo 44, numerales 4 al 7. Solo puede ser solicitada cuando durante más de 2 años no haya dado lugar al interdicto a ninguna queja por hechos análogos a los que determinaron la curatela. Gracias. Buenos días, mi nombre es Catherine Selina Mamani Maquera y procederé con la explicación de toxicómanos y la presentación de las conclusiones. Empecemos planteando las ideas en relación y en base a toxicómanos. Se plantea la encrucijada del deseo de satisfacción plena e inmediata y la ley que prohíbe a todo ser humano dicha satisfacción, puesto que la civilización y el proceso de humanización, en el cual, gracias al respeto de leyes que estructuran las relaciones humanas y permiten una satisfacción mediada y elaborada del deseo, se mantiene en orden toda interacción social. Ahora bien, el toxicómano se manifiesta como alguien dependiente de una sustancia ilícita, de forma que no puede impedir su consumo. La necesidad de consumir se impone siempre al sujeto bajo una urgencia imperativa, siendo esta necesidad manifestada como una voluntad que no tiene otra razón que la de satisfacer el impulso de consumir. Para el toxicómano, la consumición representa el imperativo sobre el cual gira toda su existencia, imperativo que puede conducir al transgredir toda ley o toda prohibición. De la misma forma se encuentran los toxicómanos dentro de la clase de incapacidad relativa, quedando restringida su capacidad para ejercer actos de la vida civil. A continuación presentaremos las conclusiones, siendo que mediante los límites establecidos sobre la capacidad de intervención jurídica en diversas circunstancias o por mandato de la ley, que se regulan nuevos aspectos en la figura jurídica de la capacidad de ejercicio. Asimismo, se adecúan y modernizan las disposiciones del cuerpo jurídico en relación a los avances generados en los diferentes campos de estudio como la ciencia y la tecnología, permitiéndose que la norma legal tenga una aplicación práctica, además de posibilitar su cumplimiento efectivo. Por otro lado, se menciona por Guillermo Cabanellas que la definición de capacidad jurídica se entiende como la aptitud que tiene el hombre para ser sujeto o parte, por sí o por su representante legal, en las relaciones del derecho, ya que como titular de derecho o sus facultades se ve obligado a una representación o al cumplimiento de un deber. Del mismo modo, la incapacidad de hecho absoluta que entraña, fuera de algunas excepciones, la falta de aptitud jurídica para celebrar por sí mismo un acto jurídico alguno,
se halla siempre acompañada de la capacidad de derecho, siendo precisado por Buffy que la capacidad de celebrar actos jurídicos o capacidad jurídica es una especie de capacidad civil que viene a ser el concepto genérico de lo mencionado anteriormente. Sin embargo, y por todo ello, resulta conveniente determinar claramente respecto a la acepción del término incapacidad, ya que según los especialistas es la falta de aptitud jurídica para realizar, gozar o ejercer derechos por sí mismos. Gracias.